Les muestro. El péndulo balístico es un cañoncito que dispara una pelotita. Esto sería el péndulo. La pelotita tiene una masa, ¿sí?, minúscula, y esta tiene una masa mayúscula. Impacta y las mismas se hacen un solo peso, ¿sí? La masa de la pelota pequeña más el péndulo es una sumatoria. Esta llega con una cierta velocidad hasta el final, o sea, transformando su energía cinética, acuérdense, en una energía potencial, ¿sí? Donde acá yo tengo como un violín y me muestra un ángulo, o sea, va a llegar a un ángulo máximo. Sale la pelotita del cañón, impacta, ¿sí?, llega hasta un valor máximo, o sea, una distancia máxima, y forma un ángulo, y esto me va a poder permitir calcular la velocidad inicial con la que sale la pelotita del cañón. Esto se llama péndulo balístico. Es el primer cálculo que vamos a hacer. ¿Con qué velocidad, ¿sí?, sale la pelotita del cañón? Teniendo en cuenta la masa de la pelotita y la masa del péndulo, ¿sí? En un momento, en un instante, la energía cinética se hace igual a la energía potencial y esto nos permite calcular la velocidad inicial con la que sale la pelotita. Vamos al trabajo. Este es un ejemplo el que yo lo voy a mostrar. Cuando vamos a hacer la experiencia, ustedes van a hacer 5 tiros, ¿sí?, y van a calcular el ángulo, ¿sí? Este ángulo van a calcular. ¿Se entiende? Este ángulo van a calcular, este que está acá. Vamos a, no calcular, perdón, van a medir 5 veces el ángulo máximo con la velocidad que la pelotita impacta en el péndulo, ¿sí? Este ángulo. Y vamos a calcular un ángulo promedio y vamos a aplicar esto en la ecuación. Y nos va a permitir calcular el error de la velocidad y la velocidad con la que sale la pelotita. ¿Sí? Vamos al trabajo práctico. Lo que le decía, sale la pelotita, entra en el péndulo hace con la velocidad que viene, llega hasta un máximo valor, una máxima distancia, perdón, y esto me permite calcular el ángulo. Si hago 5 mediciones, voy a tener 5 valores del ángulo. Como les decía, la energía cinética y la energía potencial en un instante son iguales cuando llega a la máxima distancia. Y esto me va a permitir, por medio de una ecuación, ¿sí?, calcular la velocidad inicial de la pelotita. Yo ya tengo los valores, la masa de la bola, la masa del receptáculo del péndulo, ¿sí?, la masa total del péndulo, el radio. Y como le dije, ¿sí?, también, no, a ver, están viendo la gráfica nada más, ¿no? Disculpen, hola. No se ve el video, profe. Bien, No, ahora profesor, yo me di estamos viendo el cuenta, video. bien, ahora le muestro la parte matemática. Ahora sí, como les decía, esta gráfica, sale la pelotita del cañón con una cierta velocidad, una cierta masa, y impacta en el péndulo, las mismas suman las dos masas y llega a un valor máximo, ¿sí? Y esto me va a permitir calcular, no calcular, sino medir el ángulo. En el laboratorio vamos a medir esto, 5 veces el ángulo. Como yo le decía, en un momento, cuando la pelota viene con energía cinética, llega al máximo valor, se transforma en energía potencial, ambas ecuaciones, la energía potencial y la energía cinética, son iguales. Esto me permite despejar y calculamos la velocidad inicial. También calculamos, ¿sí?, la incertidumbre absoluta también. Así que más o menos siempre va a ser una variable muy pequeña. Al tener yo todos los datos, básicamente tengo que reemplazar nada más en la ecuación, ¿sí? Las mediciones, como le dije, vamos a hacer 5 mediciones del ángulo de esto, 5 veces que la pelota pegue al péndulo, suba, ángulo.
2, 3, 4, 5 veces, o sea, tendré 5 mediciones de ángulo en grado. Tengo las 5 mediciones, yo puse un valor así nada más, para que sea el ejemplo, calculo el promedio, sumo, divido en 5 y tengo el valor promedio. Ya tengo la ecuación, tengo que saber resolver. ¿Qué pregunto yo siempre cuando me tengo el trabajo práctico? A ver, resolveme esto, ¿qué pasa si el ángulo no es 25, es 30? Y veo cómo usan la calculadora, ¿sí? Calculo el ángulo, hago 1 menos el valor, multiplico, ¿sí? Recién hago la raíz, multiplico por la masa del péndulo y divido por la masa de la pelotita, ¿sí? Este es el valor promedio que yo me dio de este valor, para que tengan ejemplo. La incertidumbre es lo mismo, calculo el ángulo, multiplico, saco el ángulo, hago la diferencia del ángulo, resuelvo esta, y recién, una vez resolvido los valores, sumo, divido en 2, ¿sí? Ya tengo un valor, tengo otro valor, hago la operación de esta también y de esta también y recién sumo. El valor que me da va a ser igual a 368,3 centímetros sobre segundo, más la variación de la incertidumbre, que es 56,91 centímetros sobre, para mi valor de este ángulo, ¿no? Aclaro. Cuando ustedes hagan su medición, básicamente tienen que hacer lo mismo, pero reemplazando el valor que le da a ustedes. Y luego, ¿sí? Y luego voy a hacer una comparación, ¿sí? Voy a mostrar un video para explicarle de dónde sale el segundo experimento. Es bastante sencillo. Y el segundo, yo en ese momento yo voy a tener el cañoncito, la mesa y desde acá voy a tener una distancia. ¿Qué voy a ver? Ya no quiero tener el péndulo, quiero ver qué pasa cuando la pelotita sale, no está el péndulo y cae, ¿sí? Hace esto, viene por acá la pelotita, no está el péndulo, pasa y cae. Yo tengo que decir que de esta distancia a esta donde cae es la que yo voy a medir. Y de esta distancia hasta acá es la que yo tengo. ¿Se entiende? Yo voy a medir la velocidad con la que cae la pelotita a esta altura, ¿sí? Va a venir así, no va a estar el péndulo, y pasa y voy a medir yo la distancia entre este punto y este punto. Con eso voy a calcular la velocidad inicial con la que cae la pelotita. Y voy a tener también la altura del piso. Entonces, como les decía, tengo la altura, ¿sí? Esta distancia la mido, porque yo ya tengo que desde acá hasta donde está el cañón, ¿sí? Acá tendría que estar el cañoncito, yo tengo que es 77,3 centímetros. Entonces yo voy a calcular desde este punto de la mesa hasta donde cae, ¿sí? Pongo valores 7,2, 6,7, 7,1, 7, 5,8. Sumo a la medida de donde sale, el cañón sale desde acá, ¿sí? Llega hasta acá. Y me da un valor, ese valor calculo el promedio y ya teniendo los datos de la altura de la mesa, el valor de la gravedad, acuérdense que la gravedad es distancia sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Ya teniendo el valor promedio de la distancia que he medido desde la mesa hasta el piso donde cae, básicamente, ¿qué hago? Reemplazo la ecuación, ¿sí? Me da una velocidad inicial de 372 centímetros sobre segundo con una variable o una incertidumbre de 5,2 centímetros. Eso sería todo el experimento que vamos a hacer en el laboratorio. Vuelvo a repetir. El primero es cuando impacta la pelotita, entra el péndulo y por medio del ángulo que midamos, ¿sí? Eso me va a permitir a mí hacer 5 mediciones, ¿sí? Con esas mediciones, como yo sé que la energía cinética en un momento es igual a la energía potencial, me permite calcular
con estos datos que he medido, la velocidad inicial y la incertidumbre absoluta. Ese es uno. Y la otra es cuando no tengo el péndulo y el cañón tira y cae al piso, ¿sí? Teniendo la altura de la mesa, teniendo la distancia que he medido, sumando la distancia de donde está la mesa, y con eso me va a permitir calcular la velocidad inicial y la incertidumbre. Reemplazo los valores nada más la ecuación. Eso sería todo el experimento de esto que haremos la próxima clase. ¿Todas preguntas? ¿Preguntas, consultas? No, ninguno, profe. Bueno, chicos, dejo.